Bienvenidos a la Trastienda Global. Hoy nos embarcamos en un viaje monumental a través de la historia de los impuestos. Sí, has oído bien, los impuestos. Puede que no sea el tema más sexy a primera vista, pero espera a escuchar esta historia. Desde las pirámides de Egipto hasta los sistemas digitales de hoy, los impuestos han sido el motor que ha impulsado imperios, financiado guerras, construido maravillas y sí, también generado más de una revolución. ¿Cómo han evolucionado a lo largo de los siglos? ¿Por qué siempre han estado ahí en cada rincón de la humanidad? Quédate hasta el final porque este recorrido está lleno de sorpresas. Empezamos. Imagina una aldea en el antiguo Egipto hace más de 5000 años. El sol brilla sobre el Nilo, los campesinos trabajan la tierra y en el horizonte se alzan las pirámides. Esas gigantescas estructuras no se construyeron solas. ¿Quién pagó por ellas? La respuesta es simple: los impuestos. Pero no pienses en billetes o monedas. En aquella época, los impuestos se pagaban en especie. Los campesinos entregaban una parte de sus cosechas, trigo, cebada, lino, al faraón o a su representante. Este sistema, conocido como tributo, era la base de la economía egipcia. Los tributos no solo financiaban monumentos, sino también el mantenimiento de los templos, los sacerdotes y el ejército. En Mesopotamia, la cuna de la civilización, los impuestos eran igual de fundamentales. Los sumerios, en el cuarto milenio antes de Cristo, ya tenían un sistema organizado. Los templos actuaban como centros administrativos, recaudando bienes como grano, ganado o aceite. Estos recursos se usaban para pagar a los trabajadores de los canales de riego, esenciales para la agricultura en una región donde las lluvias eran escasas. Los reyes mesopotámicos, como Sargón de Akkad, también exigían tributos de las ciudades conquistadas, consolidando el poder a través de la riqueza recaudada. Aquí vemos el primer gran principio de los impuestos. No solo sirven para financiar al gobernante, sino para mantener el funcionamiento de la sociedad. Pero no todo era tan idílico. Los registros cuneiformes muestran que los ciudadanos a veces se quejaban de impuestos excesivos. En la ciudad de Lagash, alrededor del 2400 a.C., una reforma fiscal liderada por el gobernante Urukagina buscó reducir los abusos de los recaudadores. ¿Es suena familiar? Desde el principio, los impuestos han sido motivo de tensión. Avancemos en el tiempo hasta la antigua Grecia, donde los impuestos comenzaron a tomar formas más sofisticadas. En Atenas, durante el siglo V a.C., los ciudadanos pagaban tributos para financiar proyectos públicos, como los templos de la Acrópoli o las guerras contra Persia. Uno de los impuestos más interesantes era la liturgia, un sistema en el que los ciudadanos más ricos debían financiar directamente ciertos gastos públicos, como equipar un barco de guerra o patrocinar un festival teatral. No era opcional. Negarte podía convertirte en un paria social. Imagina que te obligaran a pagar por el desfile de tu ciudad. Eso era la liturgia. Sin embargo, no todos pagaban impuestos directos. En Atenas, los ciudadanos varones libres estaban exentos de muchos tributos, pero los extranjeros y los comerciantes pagaban tasas especiales, como el metoikion, un impuesto para los residentes no ciudadanos. Además, las ciudades-estado aliadas de Atenas, como parte de la Liga de Delos, pagaban tributos para financiar la defensa común, aunque muchos lo veían como una forma de extorsión imperial. Los impuestos, incluso en la cuna de la democracia, eran un tema candente. Ahora pasemos al Imperio Romano, donde los impuestos se convirtieron en una máquina bien engrasada o casi. Roma recaudaba impuestos de todo tipo, sobre la tierra, el tributum soli, sobre las herencias, sobre las ventas e incluso sobre los esclavos liberados. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran figuras temidas y a menudo odiadas porque muchos se enriquecían cobrando más de lo debido. Los ingresos fiscales financiaban al ejército, las famosas calzadas romanas, los acueductos y los espectáculos del Coliseo. Pero cuando los emperadores subían los impuestos para financiar guerras o lujos, las revueltas no se hacían esperar. Por ejemplo, en el año 60 después de Cristo, la reina Boudica lideró una rebelión en Britania contra los abusos fiscales romanos. Los impuestos, como ves, no solo construían imperios, sino que también podían derribar. Los impuestos en la Edad Media y el feudalismo. Llegamos a la Edad Media, una época de castillos, caballeros y un sistema económico muy diferente.
el feudalismo. Aquí los impuestos no siempre se pagaban en dinero. Los campesinos, que eran la mayoría de la población, entregaban parte de sus cosechas o trabajaban gratis en las tierras de los señores feudales. Este sistema, conocido como corvea, obligaba a los siervos a dedicar días enteros a trabajar para el señor, ya fuera construyendo caminos o cultivando sus campos. Además, existían tributos como el diezmo, un 10% de la producción agrícola que se pagaba a la iglesia para mantener a los sacerdotes y los monasterios. Pero no todo era tan sencillo. Los señores feudales también cobraban impuestos por el uso de infraestructuras como puentes o molinos. ¿Querías moler tu grano? Pagabas un impuesto. ¿Cruzar un río? Otro impuesto. Estos tributos, aunque pequeños, podían ser una carga para los campesinos que apenas tenían para sobrevivir. En Inglaterra, por ejemplo, el Danegeld era un impuesto que se pagaba a los vikingos para evitar sus invasiones. Con el tiempo, los reyes lo convirtieron en un impuesto regular, demostrando que una buena idea fiscal nunca se desperdicia. En la Europa medieval, los impuestos también financiaron las cruzadas. Los reyes y la iglesia impusieron tributos especiales, como el Saladín Tice en Inglaterra en 1188 para financiar la lucha contra Saladino en Tierra Santa. Sin embargo, la resistencia a los impuestos crecía. En 1381, la Peasants' Revolt en Inglaterra estalló por un impuesto per cápita que afectaba a todos, ricos y pobres por igual. Los campesinos, hartos de la opresión fiscal, tomaron las armas y una vez más los impuestos fueron la chispa de la rebelión. Con el Renacimiento el mundo cambió. Los estados modernos comenzaron a formarse y con ellos sistemas fiscales más organizados. En Europa, los reyes necesitaban financiar ejércitos permanentes y burocracias crecientes, lo que llevó a impuestos más estructurados. En Francia, por ejemplo, la taille era un impuesto directo sobre la población, mientras que la gabelle gravaba la sal, un producto esencial. Estos impuestos eran impopulares, especialmente porque los nobles y el clero a menudo estaban exentos, dejando la carga sobre los campesinos y la clase media emergente. En Inglaterra, el sistema fiscal evolucionó con los Tudor. Enrique VIII, conocido por sus 6 esposas, también fue un maestro en recaudar fondos. Además de los impuestos tradicionales, introdujo préstamos forzosos, una especie de impuesto disfrazado que los ricos debían pagar al rey, sin garantía de devolución. Pero fue en el siglo XVII cuando los impuestos se convirtieron en un tema político candente. El rey Carlos I intentó imponer impuestos sin la aprobación del Parlamento, lo que desencadenó tensiones que culminaron en la Guerra Civil Inglesa. Aquí vemos un cambio clave. Los impuestos ya no eran solo una cuestión de dinero, sino de poder y legitimidad. En las colonias americanas, los impuestos también jugaron un papel crucial. En el siglo XVIII, Gran Bretaña impuso una serie de impuestos a sus colonias en América, como el Stamp Act de 1765, que grababa los documentos legales, y el Tea Act de 1773, que desató el famoso motín del té en Boston. La frase de "No taxation without representation" se convirtió en el grito de guerra de los colonos, que exigían tener voz en cómo se gastaban sus impuestos. Este conflicto fiscal fue una de las chispas que encendió la Revolución Americana. Los impuestos, una vez más, cambiaron el curso de la historia. Llegamos al siglo XIX, una época de revoluciones industriales y sociales. Con la industrialización, los gobiernos necesitaban más recursos para financiar ferrocarriles, fábricas y ejércitos modernos. Los impuestos comenzaron a diversificarse. En Inglaterra, el income tax, impuesto sobre la renta, se introdujo en 1799 para financiar las guerras napoleónicas, aunque inicialmente era temporal, pero ya sabes lo que dicen, no hay nada más definitivo que un impuesto temporal. Su eficacia lo convirtió en un pilar de los sistemas fiscales modernos. Por primera vez se gravaban los ingresos personales, no solo la tierra o los bienes. En el siglo XX los impuestos se volvieron más complejos y equitativos, al menos en teoría. La idea de los impuestos progresivos, donde los ricos pagan un porcentaje mayor que los pobres, ganó fuerza. En Estados Unidos, el impuesto federal sobre la renta se estableció permanentemente en 1913 con la 16ª enmienda. En Europa, los estados de bienestar como los de Escandinavia usaron impuestos altos para financiar sistemas de salud, educación y pensiones. Pero no todo fue fácil. Los impuestos altos también generaron resistencias, como las protestas contra la poll tax en el Reino Unido en los años 80, que contribuyeron
a la caída de Margaret Thatcher. Los impuestos en el siglo XXI. Hoy, en 2025, los impuestos son más diversos que nunca. Desde el IVA hasta los impuestos digitales, los gobiernos buscan forma de financiar un mundo globalizado. La tecnología ha cambiado el juego. Las grandes empresas tecnológicas, como Amazon o Google, enfrentan nuevos impuestos en países como Francia y España para gravar sus ingresos digitales. Al mismo tiempo, el cambio climático ha dado lugar a impuestos verdes, esa es la excusa, ¿no? Como los que gravan las emisiones de carbono. Pero los desafíos persisten. La evasión fiscal, los paraísos fiscales y las desigualdades globales complican el panorama. Organismos como la OCDE trabajan en acuerdos internacionales para que las multinacionales paguen impuestos más altos, pero evidentemente la resistencia es fuerte. Y mientras tanto, los ciudadanos de a pie seguimos sintiendo la presión fiscal en cada nómina, cada compra, cada factura. Para entender el sistema fiscal español, primero tenemos que hablar del elefante en la habitación, el tamaño del Estado. En España, el gasto público es una de las piezas clave de la economía. En 2023, según datos oficiales, el gasto público representó aproximadamente el 47% del PIB. Esto significa que casi la mitad de toda la riqueza que genera el país, todo lo que producen las empresas, los trabajadores, los autónomos, se canaliza a través del Estado para financiar sus actividades. Sí, sanidad, educación, pensiones, infraestructuras, suena bien, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿realmente necesitamos un Estado tan grande? Y sobre todo, ¿cómo se paga todo esto? La respuesta es clara, con tus impuestos. Cada euro que el Estado gasta sale de tu bolsillo, del de tu vecino, del de las empresas. Y no solo eso. Cuando el gasto público supera los ingresos, el Estado se endeuda, lo que significa más impuestos en el futuro para pagar esa deuda. En 2023, el déficit público de España fue del 3,66% del PIB, una mejora respecto a años anteriores, pero que aún refleja que el Estado gasta más de lo que recauda. ¿Y quién cubre ese agujero? Exacto, nosotros, los contribuyentes, hoy o mañana. Pero entonces te preguntarás, ¿cómo se financia ese gigantesco gasto público? Pues a través de una maraña de impuestos directos, indirectos, tasas y cotizaciones sociales que afectan a cada aspecto de nuestra vida. Vamos a desglosarlo para que veas cuánto de lo que ganas termina en manos del Estado. Empecemos por los impuestos directos, esos que van directos a lo que ganas o lo que tienes. El más conocido es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que grava tus ingresos, ya seas asalariado, autónomo o pensionista. En 2024, el IRPF representó el 44,2% de la recaudación total del Estado, con unos ingresos de 120.280 millones de euros. Hasta noviembre, un 8,4% más que el año anterior. ¿Por qué tanto? Porque el IRPF es progresivo. Cuanto más ganas, más pagas. Los tramos van desde el 19% para rentas bajas hasta el 48% para las más altas en algunas comunidades autónomas. Pero incluso si estás en el tramo más bajo, un trabajador medio que gane 1.584 euros al mes puede perder fácilmente 200 euros al mes solo en IRPF. Luego está el impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas. En 2023 recaudó 35.060 millones de euros, un 9% más que en 2022, gracias al crecimiento de los beneficios empresariales. El tipo general es del 25%, aunque hay excepciones, como el 4% de la zona especial canaria, por ejemplo. Pero no te engañes, las empresas no son las que realmente pagan este impuesto. Este dinero sale de los precios que pagas como consumidor, de los salarios de los trabajadores o de los beneficios de los autónomos. Al final, siempre lo pagas tú, siempre lo pagamos nosotros. Y no olvidemos otros impuestos directos, como el impuesto sobre el patrimonio, que grava la riqueza acumulada, o el impuesto de sucesiones y donaciones, el impuesto a la muerte, que se aplica cuando heredas o recibes una donación. Estos impuestos varían mucho según la comunidad autónoma, pero en algunos casos pueden llegar a ser confiscatorios, especialmente para patrimonios altos. En resumen, si ganas dinero, tienes propiedades o recibes una herencia, el Estado siempre está ahí para llevarse una parte. Y si los impuestos directos son un golpe a tu renta, los impuestos indirectos son como un ladrón silencioso que se cuela en cada compra que haces. El más importante es el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, que grava el consumo de bienes y servicios. En España, el tipo general del IVA es del 21%, aunque hay
tipos reducidos del 10 y del 4 para productos esenciales como alimentos o medicamentos. En 2024, el IVA recaudó un 5,7% del PIB, con un crecimiento del 6,6% hasta noviembre. Pero aquí está el problema. El IVA lo pagas independientemente de cuánto ganes. Un millonario y un trabajador mileurista pagan el mismo 21% cuando compran un electrodoméstico. ¿Justo? Bueno, muchos dirán que no. Otro argumento también está en que el millonario consume más y por tanto ya está pagando más del total de IVA, ¿no? Bueno, aquí hay quien lo ve de las diferentes maneras. Luego están los impuestos especiales, que gravan productos como la gasolina, el tabaco o el alcohol. En 2024 estos impuestos representaron el 1,4% del PIB, con un aumento del 6,1%. Cada vez que llenas el depósito de tu coche, una parte importante del precio no es el combustible, sino el impuesto. Y no olvidemos el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que pagas a comprar una casa o formalizar algún contrato y tal. Todo suma. Un ejemplo práctico. Mira, si gastas 1.000 euros al mes en compras, unos 250 euros se van en impuestos indirectos como el IVA o los impuestos especiales. Esto significa que incluso después de pagar el IRPF, el Estado sigue llevándose una tajada de lo que gastas. No hay escapatoria. Además de los impuestos, están las tasas, que son pagos por servicios públicos específicos, como la recogida de basuras o la expedición del DNI. Aunque las tasas se supone que cubren un servicio concreto, muchas veces se sienten como otro impuesto encubierto. Por ejemplo, en algunos ayuntamientos la tasa de basuras puede superar los 100 euros al año por hogar, incluso si apenas genera residuos. Y luego están las cotizaciones sociales, que son una parte enorme del pastel fiscal. En 2023, las cotizaciones sociales recaudaron 16.709 millones de euros más que el año anterior, un aumento del 9,3%. Estas cotizaciones, que pagan tanto trabajadores como empresas, financian las pensiones, la sanidad y el desempleo, pero aquí está el truco. Aunque se venden como una contribución al bienestar, son en realidad un impuesto obligatorio. Un trabajador que gana 1.584 euros al mes puede pagar fácilmente de 100 a 200 euros en cotizaciones sociales, además del IRPF. Y las empresas, por su parte, pagan una media del 30% del salario bruto de cada empleado en cotizaciones, lo que encarece contratar y limita la creación de empleo. En total, entre impuestos directos, indirectos, tasas y cotizaciones, un hogar medio en España puede estar entregando más del 60% de sus ingresos al Estado. Esto significa que de cada 100 euros que generas, más de 60 se van a financiar el gasto público. ¿Y qué recibes a cambio? Bueno, esa es la gran pregunta. La presión fiscal en España. Hablemos de números grandes. En 2023, la presión fiscal en España, que mide los ingresos fiscales totales, impuestos y cotizaciones como porcentaje del PIB, fue del 36,8%. Esto sitúa a España como uno de los países con mayor presión fiscal de Europa, aunque no llega a los niveles de Francia o Dinamarca. Lo de Francia es una exageración. Si sumamos las cotizaciones sociales, algunos estiman que la presión fiscal real puede superar el 47%. En términos per cápita, cada español pagó en 2023 unos 11.336 euros en impuestos y cotizaciones. Para un hogar medio esto puede traducirse en 35.000 euros al año, una cifra que supera el ingreso medio de muchas familias. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Que trabajas casi la mitad del año solo para pagar al Estado. Si divides el año, es como si desde enero hasta mayo trabajaras para Hacienda y solo a partir de junio empezarás a ganar para ti. Y esto sin contar la inflación, que actúa como un impuesto invisible al reducir el valor de tu dinero, o los intereses de la deuda pública, que en 2023 crecieron un 13,1% y representan una carga futura para todos. ¿Por qué es tan alta la presión fiscal? Porque el Estado español tiene un apetito voraz. El gasto público, que incluye pensiones, sanidad, educación, pero también burocracia, subvenciones y proyectos de dudosa utilidad, requiere una recaudación constante. Y aunque el discurso oficial es que los impuestos financian el bienestar, muchos ciudadanos se preguntan si el tamaño del Estado es sostenible. ¿Es necesario que casi la mitad del PIB pase por las manos del gobierno? ¿No podrían los ciudadanos gestionar mejor su propio dinero que el Estado? El sistema fiscal no solo afecta a tu nómina, sino a toda la economía. Para los trabajadores, la combinación de IRPF y cotizaciones sociales
reduce significativamente el salario neto. Un autónomo, por ejemplo, no solo paga IRPF, hasta el 48% en rentas altas, sino también una cuota fija a la seguridad social que puede superar los 300 euros al mes, incluso si no genera ingresos. Esto desincentiva el emprendimiento y hace que muchos autónomos luchen por sobrevivir. Para las empresas, el impuesto de sociedades y las cotizaciones sociales encarecen la contratación y la inversión. España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor presión fiscal, lo que dificulta competir con países con sistemas más ligeros. Y los consumidores, mientras tanto, pues pagan más por todo debido al IVA y los impuestos especiales. Es un círculo vicioso. El Estado recauda más, pero las familias tienen menos para gastar, las empresas menos para invertir y la economía crece más despacio. Y luego está el tema de la justicia fiscal. El sistema progresivo del IRPF pretende que los ricos paguen más, pero en la práctica las rentas medias y bajas son las que soportan la mayor carga relativa. Las rebajas fiscales como las de 2023 en el IVA de alimentos y energía ayudaron a mitigar la inflación, pero solo supusieron una pérdida de 4.150 millones de euros frente a una recaudación total de 271.935 millones. Es decir, un alivio mínimo frente a la enorme presión fiscal. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Es sostenible este sistema? Un Estado que consume el 47% del PIB y recauda más del 60% de los ingresos de un hogar medio, ¿está ejerciendo una presión enorme sobre los ciudadanos o es sostenible? Mientras el discurso oficial defiende que los impuestos son necesarios para financiar el bienestar, muchos se preguntan si no estamos atrapados en una maraña fiscal que castiga a los que producen y premia la dependencia, premia a los que viven del cuento. ¿Realmente necesitamos un Estado tan grande? ¿No podrían las familias, los autónomos y las empresas hacer más con su dinero si no tuvieran que entregarlo a Hacienda? La deuda pública, que sigue creciendo, es otra bomba de relojería. Cada euro que el Estado pide prestado hoy será un impuesto que pagaremos mañana. Mientras tanto, la burocracia crece, los proyectos innecesarios se multiplican y los ciudadanos seguimos trabajando para sostener un sistema que parece no tener fin. ¿Y qué pasa cuando un ciudadano intenta escapar de las garras de Hacienda? Vamos a ver unos cuantos casos del pasado para ver cómo terminaron. Lola Flores, la primera gran victoria de Hacienda. Los problemas de Lola Flores, la legendaria faraona con Hacienda, fueron una deuda millonaria, un juicio que paralizó el país y una frase que ha quedado grabada en la memoria colectiva. Si una peseta diera cada español... Pienso, si una peseta diera cada español... Este no fue solo un caso fiscal, fue un fenómeno cultural que mostró el choque entre una artista adorada, una España en transición y un sistema fiscal que quería sentar un precedente. ¿Cómo llegó Lola a deber millones? ¿Por qué su caso fue tan sonado y cómo terminó todo? Lola Flores, conocida como la faraona, no era solo una artista, era un símbolo de España. Nacida en Jerez de la Frontera en 1923, su vida fue una montaña rusa de éxitos, desde los tablaos flamencos hasta las pantallas de cine y televisión. Con su carisma arrollador, sus cantes y sus bailes, Lola conquistó corazones dentro y fuera de España, pero también era conocida por su generosidad desmedida. Como cuenta su hija Lolita, Lola tenía un agujero en la mano, regalaba dinero, ayudaba a quien lo necesitaba y vivía como si la riqueza nunca se acabara. Sin embargo, en 1987, el mundo de Lola se tambaleó. Hacienda, la agencia tributaria española, puso sus ojos en ella. La acusaron de no haber presentado sus declaraciones de la renta entre 1982 y 1985, un periodo en el que, según los cálculos, habría ganado unos 200 millones de pesetas, unos 1,2 millones de euros de hoy. La deuda inicial que le reclamaban era de 28 millones de pesetas, pero el fiscal pidió mucho más: 2 años y un mes de prisión, una multa de 96 millones de pesetas y una indemnización de 50 millones. En total, 145 millones de pesetas, una cifra astronómica para la época. ¿Por qué fue tan sonado este caso? Porque no se trataba de cualquier persona, era Lola Flores, un mito viviente, la reina del flamenco, la artista que había actuado para Franco y para la España democrática, que llenaba teatros y era adorada por el público. Que alguien de su talla fuera señalada por Hacienda no era solo un problema legal, era un mensaje del Estado. Nadie, ni siquiera un icono, estaba por encima de la agencia tributaria. Como dijo su hija Lolita, la tomaron como conejillo de indias. Si pagaba Lola Flores, tenían que pagar los que vinieran detrás.
Para entender por qué este caso fue tan importante hay que situarse en la España de los años 80. El país estaba en plena transición democrática tras la dictadura de Franco. La economía se modernizaba y el sistema fiscal, que durante décadas había sido laxo con las grandes fortunas, empezaba a endurecerse. Hacienda, con un sistema informático aún rudimentario, recurría a métodos como revisar revistas del corazón para rastrear los ingresos de famosos, deportistas y toreros. Así descubrieron que Lola, a pesar de sus ganancias millonarias, no había presentado sus declaraciones. En esa época, la idea de Hacienda somos todos, pero unos más que otros, estaba calando, pero no sin resistencia, ¿no? Muchos españoles, incluidos los famosos, no estaban acostumbrados a un control fiscal riguroso. Lola, según ella misma explicó, no era una palurda y sabía que debía pagar impuestos, pero lo había retrasado porque, según sus palabras, nunca había tenido más de 3 millones de pesetas en el banco. Su estilo de vida, lleno de generosidad y gastos, chocaba con las nuevas exigencias del fisco. El caso de Lola no fue el único. Otros famosos, como Pedro Ruiz o Marujita Díaz, también fueron investigados por irregularidades fiscales, aunque muchos salieron absueltos. Pero Lola era diferente. Su fama, su carisma y su conexión con el pueblo la convirtieron en el blanco perfecto para que Hacienda enviara un mensaje claro: los impuestos son obligatorios para todos, sin excepción. El momento más recordado del caso llegó en octubre de 1987, durante una rueda de prensa que pasó a la historia como la conferencia de Lola de Hacienda. Con su característico estilo, vestida de negro, con un pitillo en la mano y la cara más afilada que nunca, Lola se enfrentó a los medios con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando pronunció su mítica frase: yo a veces pienso, si una peseta diera cada español, no a mí, a quien tienen que darla, quizás saldría de la deuda y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa peseta o esas 10 pesetas para tomar una copa con ellos y llorar de alegría. Esta frase, que hoy muchos ven como el primer crowdfunding de la historia, fue un intento desesperado de apelar al cariño del pueblo español. Lola creía que su estatus como mito nacional la protegería, que el público la ayudaría a salir del apuro. Pero la reacción no fue la que esperaba. Muchos se lo tomaron como una muestra de arrogancia, como si Lola pensara que, por ser quien era, merecía un trato especial. Según su hija, Lolita, hubo gente que en un gesto de desprecio le tiraba pesetas desde los coches de muy mala manera. La frase desató un torbellino de críticas y burlas, pero también capturó la imaginación del país. Periodistas y viandantes incluso organizaron colectas simbólicas en la Puerta del Sol, recaudando pesetas para ayudar a Lola. Un supuesto Comité Nacional Pro Ayuda a la Faraona llegó a repartir carteles pidiendo donaciones, aunque no está claro si eran iniciativas serias o puro espectáculo mediático. Lo cierto es que la frase se convirtió en un fenómeno cultural, una mezcla de humor, drama y crítica social, que reflejaba una España que empezaba a tomarse los impuestos en serio, pero aún adoraba a sus ídolos. El juicio de Lola Flores comenzó el 13 de marzo de 1989 en la Audiencia Provincial de Madrid y duró 3 días. Fue un espectáculo mediático sin precedentes. La prensa llenó titulares con frases como de ídolo de España a ídolo caído. Lola, acompañada por su hija Lolita, embarazadísima, se defendió con pasión. No soy una delincuente, exclamó, argumentando que siempre había sido una trabajadora incansable que tiraba del carro de su familia, especialmente tras la enfermedad de su marido, Antonio González el Pescailla. Lola admitió que sabía de sus obligaciones fiscales, pero insistió en que no había tenido ingresos suficientes para pagar en esos años. También comparó su caso con el del robo de unos jamones, minimizando su falta en un intento de conectar con el público. La Fiscalía, sin embargo, no tuvo piedad. Pedía 145 millones de pesetas y más de 2 años de cárcel, una sentencia que habría sido devastadora para su carrera y su imagen. El fiscal del caso, Luis Jordana de Pozas, recuerda que no hubo presiones directas, pero sí un ambiente cargado. Lola, con su carisma, lo llamó chiquillo durante el juicio, tratando de suavizar la tensión. Pero el mensaje de Hacienda era claro. Querían hacer de este caso un ejemplo. Como dijo Jordana, la querella contra Lola aumentó significativamente la recaudación fiscal, ya que otros contribuyentes, temerosos, comenzaron a regularizar sus declaraciones. En 1989, Lola fue absuelta de los cargos más graves, ya que el tribunal consideró que no se podía determinar con exactitud la cuantía del fraude, aunque reconocieron su intención de defraudar. Pero Hacienda no se rindió. El Ministerio de Economía y Hacienda recurrió a la sentencia y en enero de 1991 el Tribunal Supremo emitió su veredicto final.
Lola debía pagar una multa de 28 millones de pesetas, pero no iría a la cárcel. Para reunir el dinero, Lola tuvo que tomar medidas drásticas. Vendió su piso en la calle María de Molina, donde había vivido 20 años, y unos terrenos en la carretera de La Coruña. A menudo a precios de saldo por la urgencia. A pesar del golpe económico, Lola se mostró satisfecha con la resolución. Voy a pagar los 28 millones porque eso era lo que realmente debería. Sí, estoy satisfecha. Yo quiero que me dejen en paz. Los voy a pagar, gracias a Dios, porque el trabajo no me falta, fue lo que dijo Lola. Lola remontó su carrera, aunque el escándalo marcó un antes y un después. Nunca recuperó del todo la imagen de mito intocable, pero su carisma y talento le permitieron seguir siendo una figura querida hasta su muerte en 1995. El caso, sin embargo, dejó una huella imborrable en la sociedad española, consolidando la idea de que nadie, ni siquiera una estrella, podía escapar de Hacienda. El caso de Lola Flores no fue solo un escándalo fiscal, fue un punto de inflexión cultural. Su frase sobre la peseta se convirtió en un símbolo de una España que estaba aprendiendo a lidiar con un sistema fiscal moderno. Como señaló la periodista Julia Otero, en los años 80 aún faltaba consolidar la idea de que los impuestos son la base del Estado social. El caso de Lola sirvió como advertencia para otros famosos y ciudadanos, demostrando que Hacienda estaba dispuesta a ser voraz con cualquiera, sin importar su fama. Además, el episodio se recuerda con humor como el primer crowdfunding de España. Aunque la colecta de pesetas nunca se materializó, la idea de pedir una pequeña contribución a todos los españoles capturó la imaginación colectiva y sigue siendo objeto de memes y referencias en la cultura popular. Pero el caso también mostró el lado humano de Lola. A pesar de su error, su sinceridad y su lucha por salir adelante resonaron con mucho. Como dijo su amigo el periodista Raúl del Pozo, Lola vivía como rica, pero no lo era. Su generosidad y su carácter desprendido la llevaron a gastar más de lo que tenía, pero también la convirtieron en un icono eterno. Ana Torroja, la ingeniería financiera. Ana Torroja, nacida en Madrid en 1959, no era solo una cantante, era la voz de Mecano, uno de los grupos más influyentes de la música española. Con éxitos como Mujer contra Mujer o Hijo de la Luna, Mecano marcó los años 80 y 90, conquistando no solo España, sino también América Latina. Ana, con su estilo elegante y su voz inconfundible, era un icono de la modernidad, con una España que dejaba atrás la transición. Pero detrás de la fama, su vida personal y financiera estaba a punto de complicarse. En 2007 todo cambió. Hacienda puso sus ojos en Ana Torroja, acusándola de evadir impuestos a través de un complejo entramado de empresas en paraísos fiscales. La investigación, conocida como Operación Relámpago, destapó un supuesto fraude fiscal masivo ligado al bufete Feliu de Palma de Mallorca, que asesoraba a Ana y a otros clientes de alto perfil, como el actor Michael Douglas. Según la Fiscalía, Ana había defraudado 796.410 euros en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, durante los años 2003, 2006 y 2007. Pero el caso iba más allá. Inicialmente se le acusó de evadir hasta 1,3 millones de euros entre 2001 y 2007, usando empresas en Panamá, las Antillas holandesas y Holanda para ocultar sus ingresos. ¿Por qué fue tan sonado? Porque Ana no era solo una celebridad, era un símbolo de la cultura pop española. Que la voz de Mecano estuviera implicada en un escándalo fiscal era como si el país entero se sintiera traicionado. Además, el caso llegó en un momento en que España reforzaba su lucha contra la evasión fiscal, tras años de laxitud. Como ocurrió con Lola Flores en los 80, Ana Torroja se convirtió en un ejemplo público. Hacienda quería mostrar que nadie, ni siquiera una estrella, estaba por encima de la ley. Para entender el caso, hay que situarse en la España de finales de los 2000. La crisis económica estaba a punto de estallar y el gobierno buscaba aumentar la recaudación fiscal para sostener el gasto público. Hacienda intensificó sus inspecciones, especialmente sobre figuras públicas y grandes fortunas. La Operación Relámpago, iniciada en 2007, fue un golpe contra el bufete Feliu, acusado de crear estructuras societarias para evadir impuestos. De los clientes investigados estaba Ana Torroja, cuya relación con el bufete comenzó cuando compró un chalet en Camp de Mar, Mallorca, una propiedad vinculada a una de sus empresas, Carlitos Way. El núcleo de la acusación era que Ana había simulado residir en Reino Unido para no tributar en España. Según Hacienda, entre 2001 y 2007, excepto 2005, Ana usó un entramado de 8 empresas, 4 en España, Saca Directa, Carlitos Way, Devon y Ragam, y 4 en el extranjero, Cloverland Corporation, Tara Holding, Lowry Trading y Lenina Inversiones,
Todo esto para ocultar ingresos de discos, giras y otros proyectos. Por ejemplo, en 2006 y 2007 facturó a través de Carlitos Way, una empresa supuestamente dedicada a servicios de restauración, pero que en realidad canalizaba sus ganancias artísticas. Hacienda alegó que Ana no pagaba impuestos ni en España ni en el extranjero, defraudando 202.068 euros en 2003, 223.935 en 2006 y 370.407 en 2007. El caso se volvió mediático por su magnitud y por el contraste con la imagen pública de Ana, una artista discreta, sin estridencias, hija de familia acomodada y con un pasado de relaciones públicas en una tortillería madrileña antes de saltar a la fama. La prensa no tardó en comparar su caso con el de Lola Flores, aunque sin la frase icónica que marcó a la faraón, ¿no? La investigación comenzó en 2007, cuando la policía irrumpió en el bufete Feliu, descubriendo documentos que vinculaban a Ana con una red de evasión fiscal. Hacienda usó el método de levantamiento del velo, ¿no?, similar al empleado en el caso NOS de Iñaki Urdangarín, para rastrear el dinero a través de las empresas pantalla. Ana fue citada por primera vez en 2009, pero se negó a declarar en 2 ocasiones, acogida, su derecho como imputada. También intentó anular el caso, alegando que los registros en el bufete y los pinchazos telefónicos eran ilegales, pero el juez rechazó su recurso. Inicialmente, la Abogacía del Estado pidió 3 años y 3 meses de cárcel por 6 delitos fiscales, mientras que la Fiscalía se centró en 2 delitos, 2006 y 2007, solicitando 18 meses de prisión y multas de 462.000 euros. El juez fijó una fianza de 2 millones de euros para cubrir posibles responsabilidades. Ana, presionada por la posibilidad de ir a la cárcel, comenzó a negociar. En 2013 hipotecó sus propiedades, incluyendo su chalet de Mallorca, para reunir 1,3 millones de euros sumados a los 700.000 euros que ya había pagado. El juicio, celebrado el 9 de abril de 2014 en Palma de Mallorca, fue un espectáculo mediático. Rodeada de periodistas, Ana llegó a los juzgados con gafas de sol y un aire de resignación. En un juicio exprés de apenas 10 minutos, aceptó un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado, confesando 3 delitos fiscales, 2003, 2006 y 2007. La sentencia fue clara: 1 año y 3 meses de prisión, sustituidos por una multa de 9.000 euros, más el pago de 1,4 millones de euros a Hacienda, incluyendo 796.411 euros en cuotas defraudadas, 477.846 euros en multas y 118.733 euros por el IRPF de 2004, además de intereses y costas judiciales. Ana evitó la cárcel gracias al acuerdo que incluyó atenuantes por confesión, reparación del daño y colaboración con la justicia, aunque esta última solo llegó cuando vio el riesgo real de entrar en prisión. Tras el juicio, Ana declaró: es la única manera de volver a mi vida, o sea, que no estoy contenta, pero ya he pasado página. Su chalet Mallorca quedó como garantía para los pagos y se comprometió a regularizar otros ejercicios fiscales donde defraudó menos de 120.000 euros por impuesto de daño y por tanto no eran delitos fiscales. Jorge Lorenzo, más rápido que Hacienda. Este caso no fue solo una disputa fiscal, fue una auténtica guerra mediática que puso al pentacampeón mundial bajo los focos, acusado de evadir más de 46 millones de euros en impuestos. Desde inspecciones en el paddock hasta una carta abierta donde calificó la investigación como una caza de brujas. Esta historia tiene drama, tiene intriga y tiene una victoria que marcó un precedente. ¿Cómo llegó Lorenzo a este punto? ¿Por qué su caso fue tan sonado? ¿Y cómo terminó todo? Pues agárrate, porque esta carrera contra Hacienda es de infarto. Jorge Lorenzo, nacido en Palma de Mallorca en 1987, no es solo un piloto, es una leyenda del motociclismo. Con 5 títulos mundiales, 2 en 250 y 3 en MotoGP, 2010, 2012 y 2015, Lorenzo dominó los circuitos con su estilo preciso y su mentalidad de acero. Pero su vida fuera de la pista también dio titulares, especialmente cuando Hacienda puso sus ojos en él. En 2017, la Agencia Tributaria Española inició una investigación que abarcó los años 2013 a 2016, reclamándole más de 46 millones de euros en impuestos sobre la renta y sanciones. ¿El motivo? Bueno, Hacienda alegaba que Lorenzo, aunque vivía en Suiza, tenía su residencia fiscal en España y debía tributar allí por sus millonarios ingresos como piloto y por derechos de imagen. El caso explotó en los medios en 2019, justo cuando Lorenzo anunció su retirada del motociclismo tras una temporada plagada de lesiones. Algunos rumores apuntaron a que la presión fiscal pudo influir en su decisión.
Según el Confidencial, Hacienda usó pruebas como un vídeo publicitario de Monster Energy de 2013, donde Lorenzo mostraba una mansión en el Maresme catalán para argumentar que su centro de intereses estaba en España. Pero es que ese anuncio de Monster Energy ni siquiera la casa era suya. La reclamación incluía 35 millones de euros por los ejercicios 2013-2015 y 11,3 millones, 7,8 millones por IRPF 2016, más 3,6 millones de sanción. Este no era un caso menor, era uno de los mayores contenciosos fiscales contra un deportista en la historia de España. ¿Pero por qué fue tan sonado? Porque Lorenzo era un ídolo nacional, un símbolo de éxito en un país apasionado por el motociclismo. Que Hacienda lo persiguiera con tal intensidad mientras él insistía en su residencia en Suiza generó un debate político. ¿Era una persecución injusta o un intento legítimo de garantizar que las estrellas pagaran lo que debían? El caso de Lorenzo no ocurrió en el vacío. En la década de 2010, España vivía una ofensiva fiscal sin precedentes contra figuras públicas, especialmente deportistas y artistas. La crisis económica de 2008 había dejado las arcas públicas temblando y Hacienda intensificó sus inspecciones para combatir el fraude fiscal. Casos como los de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Shakira y Ana Torroja ya habían puesto el foco en los famosos que usaban residencias en el extranjero o paraísos fiscales para reducir sus impuestos. Lorenzo, que es que se mudó a Lugano, a Suiza, en 2013 por motivos deportivos, porque estaba al lado de la fábrica de Ducati, y fiscales, porque Suiza tiene un régimen tributario más favorable, fue un blanco perfecto. Hacienda argumentó que Lorenzo pasaba más de 183 días al año en España, el umbral legal para considerarlo residente fiscal, o que su centro de intereses económicos estaba en el país. Dado que 4 de las 19 carreras del Mundial de MotoGP se celebraban en España y su equipo Movistar Yamaha tenía vínculos españoles, pues este era lo que argumentaban. Además, señalaron la mansión en el Maresme, ¿no?, como prueba de arraigo. Lorenzo, por su parte, defendió que vivía en Suiza, donde entrenaba con Yamaha, y que las carreras en España eran parte de un calendario internacional fuera de su control. La batalla se libró en los detalles. Hacienda revisó vuelos, multas de tráfico, extractos bancarios e incluso publicaciones en redes sociales para demostrar su presencia en España. El caso también tuvo un trasfondo personal. Lorenzo, en una carta abierta en 2023, describió cómo Hacienda lo asaltó en el paddock antes de una carrera, exigiendo que firmara documentos, lo que calificó como un auténtico escarnio. Esta presión, según él, afectó su rendimiento deportivo y su salud mental, contribuyendo a las noches sin dormir que vivió durante años. La investigación comenzó en junio de 2017, pero ya había indicios de problemas. En 2018, Andorra notificó a Lorenzo que Hacienda española solicitaba información sobre su residencia allí antes de mudarse a Suiza. La inspección abarcó los años 2013 a 2016 y Hacienda no escatimó esfuerzos. Envió requerimientos a patrocinadores, equipos y hasta investigó una supuesta ocultación de 12 millones de euros por parte de sus ex-managers, según una demanda civil presentada por una empresa contratada por Lorenzo. Esta demanda reveló que el piloto había entregado 11,7 millones de euros a un comisionista, Jordi Puig Godés, para inversiones que nunca se realizaron, parte de las cuales se hicieron con dinero no declarado. Esto avivó las sospechas de Hacienda, aunque no derivó en un proceso penal por falta de pruebas de ocultación deliberada. El caso se volvió un circo mediático. En 2019, La Sexta informó que Lorenzo había depositado 10 millones de euros en una cuenta del Tribunal Económico Administrativo para evitar embargos, mientras la prensa especulaba sobre el impacto en su retirada. El caso se resolvió en 2 etapas. En julio de 2021, el TEAC, el Tribunal Económico Administrativo Central, dio la razón a Lorenzo por los ejercicios 2013 a 2015, anulando la reclamación de 35 millones de euros. El tribunal consideró poco consistente el argumento de Hacienda de que las 4 carreras en España justificaban su residencia fiscal y no pudieron probar que Lorenzo pasara más de 183 días en el país. La defensa, liderada por su abogado Iñaki Picaza, demostró que su residencia en Suiza era real, respaldada por las autoridades suizas. En diciembre de 2022, el Tribunal el Económico Administrativo Regional de Cataluña, el TER, falló a favor de Lorenzo por el IRPF de 2016, anulando los 11,3 millones de euros reclamados, 7,8 millones por liquidación y 3,6 millones de sanción. El tribunal volvió a desestimar la tesis de Hacienda, confirmando que Lorenzo solo estuvo 168 días en España en 2016, por debajo del umbral, y que las carreras no eran suficientes para considerar España su centro de interés. Esta victoria
también afectó una reclamación adicional de la Generalitat por el impuesto sobre el patrimonio, de 1,3 millones de euros, más 483.000 euros de sanción. Lorenzo celebró el fallo en una carta abierta denunciando la retorcida persecución de Hacienda y lamentando el daño psicológico y deportivo. Nadie me va a devolver las noches sin dormir ni la paz que necesitaba para concentrarme en los circuitos. Aunque recuperó el dinero adelantado, no recibió ni disculpas ni indemnización. El caso de Jorge Lorenzo marcó un precedente importante. Junto con la absolución de Sito Pons en 2022, demostró que Hacienda podía equivocarse al perseguir a deportistas por su residencia fiscal. La victoria de Lorenzo abrió un camino para otros contribuyentes, mostrando que las inspecciones basadas en suposiciones débiles podían ser desmontadas. Como señaló Libre Mercado, su caso reflejó un creciente rechazo social a la presión fiscal en España, con encuestas indicando que el 74% de los españoles apoyan reducir impuestos como el de sucesión. Sin embargo, el caso también dejó cicatrices. Lorenzo, que ahora es comentarista de MotoGP en DAZN, admitió que la presión afectó a su carrera, especialmente en 2019, cuando se retiró tras una temporada difícil con Honda. La batalla de Jorge Lorenzo contra Hacienda fue más que un caso fiscal. Fue una lucha que puso a prueba a un campeón dentro y fuera de la pista, con victorias judiciales que anularon reclamaciones de más de 46 millones de euros. Lorenzo demostró que su residencia en Suiza era legítima, pero pagó un alto precio emocional. Lionel Messi, el mago del balón y de la evasión. Lionel Andrés Messi, nacido en Rosario, Argentina, en 1987, es más que un futbolista. Es una leyenda viva. Con 7 balones de oro, 4 Champions League y un legado como estrella del FC Barcelona, Messi es considerado por muchos el mejor jugador de la historia. Pero en 2013, su vida dio un giro inesperado cuando Hacienda, la agencia tributaria española, lo acusó de defraudar 4,1 millones de euros en el impuesto sobre la renta de las personas físicas entre 2007 y 2009. La acusación no solo apuntaba a él, sino también a su padre, Jorge Messi, y señalaba un entramado de empresas en paraísos fiscales como Belice y Uruguay para ocultar ingresos por derechos de imagen. El caso explotó como una bomba. Según la Fiscalía, Messi había generado 10,1 millones de euros por contratos publicitarios con marcas como Adidas, Pepsi y Danone, pero no los había declarado en España. En cambio, los ingresos se canalizaban a través de sociedades pantalla en el extranjero, creadas por el bufete de Rodolfo Schinoca, un abogado uruguayo que trabajaba con el padre de Messi. Hacienda reclamaba 4,1 millones de euros en impuestos impagos, más intereses y multas, y la Fiscalía pidió 22 meses de prisión para Lionel y 18 meses para su padre. ¿Por qué fue tan sonado? Bueno, pues porque Messi no era solo una estrella, era un símbolo de humildad y de excelencia, ¿no? El chico tímido que hablaba con los pies en el campo. Que alguien de su talla, que vivía en Barcelona y el orgullo del Barça, estuviera acusado de fraude fiscal era un terremoto mediático. Como dijo el periodista Juanma Castaño, Messi el mejor del mundo, pero no intocable ante Hacienda. Esto es España, aquí pagamos todo. El caso se convirtió en un símbolo de la lucha del fisco contra los deportistas de élite, en una España, bueno, pues que aún estaba golpeada por la crisis económica de 2008. El caso de Messi debe entenderse en el contexto de la España de los 2010, ¿no? La crisis económica había disparado el desempleo y recortado presupuestos, y Hacienda intensificó su cruzada contra el fraude fiscal. Antes de Messi, pues casos como los que Xabi Alonso, Ángel Di María, Cristiano Ronaldo ya habían puesto el foco en el fútbol, y en el caso de Messi se convirtió en el más mediático. El núcleo de la acusación era que Messi y su padre usaron un esquema de evasión sofisticado. Entre 2007 y 2009, los ingresos por derechos de imagen se desviaban a empresas en Belice y Uruguay, donde no se pagaban impuestos, en lugar de tributar en España, donde Messi residía como jugador del Barcelona. La Fiscalía alegó que Messi conocía y consentía el fraude, mientras que él y su padre insistieron en que confiaban ciegamente en sus asesores legales y no entendían los detalles fiscales. Messi, en su declaración, fue tajante. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, firmaba lo que mi papá me decía porque confiaba en él. El caso también reflejó un choque cultural. En Argentina, los controles fiscales, bueno, eran bastante menos estrictos, ¿no? Y muchos deportistas usaban paraísos fiscales sin grandes consecuencias. En España, sin embargo, la presión fiscal era implacable, con un IRPF que podía alcanzar el 47% para rentas altas. Como dijo el abogado fiscalista Juan Gospina, Messi no era experto en tributación, pero la ignorancia no exime de responsabilidad. La investigación comenzó en 2013, cuando Hacienda presentó una querella contra Messi y su padre. En su intento de mitigar el daño, Messi pagó 5 millones de euros en 2013 para regularizar su situación,
pero la Fiscalía no retiró los cargos. Insistiendo que el pago no anulaba el delito, el juicio pues, fue celebrado de todas formas en Barcelona en mayo y junio de 2016 y fue un circo mediático. Miles de fans se reunieron fuera de los juzgados coreando Messi, Messi, mientras la prensa internacional cubría cada detalle. The Guardian lo resumió así: el mejor futbolista del mundo en el banquillo por defraudar al país que lo idolatra. Durante el juicio, Messi mantuvo un perfil bajo, declarando que no sabía nada de los contratos, nunca miró los contratos, no sé lo que firmo. Su padre asumió la responsabilidad, argumentando que el bufete Shinoka los había engañado. Sin embargo, el fiscal, Eduardo Matías Torres Dulce, fue implacable, alegando que Messi, como beneficiario, debía conocer el destino de sus ingresos. La acusación también señaló que el esquema era opaco y que estaba diseñado para defraudar. El 7 de julio del 2016, el Tribunal Provincial de Barcelona, la Audiencia Provincial, emitió su veredicto. Lionel Messi y su padre fueron condenados por 3 delitos fiscales entre 2007 y 2009. La sentencia impuso 21 meses de prisión a Messi y 15 meses a su padre, junto con multas de 2 millones de euros para Lionel y 1,5 millones para Jorge. Además, debían devolver los 4,1 millones de euros defraudados más interés. Sin embargo, como es habitual en España, para condenas menores a 2 años y sin antecedentes, ninguno ingresó en prisión. La condena fue sustituida por una multa adicional de 252.000 euros para Messi y 180.000 euros para su padre. Messi apeló al Tribunal Supremo, pero en mayo de 2017 el fallo confirmó la condena de Lionel, aunque redujo la de su padre a 15 meses por atenuantes de reparación del daño. El Supremo consideró que Messi no podía alegar ignorancia, ya que su desinterés por los contratos era una forma de evasión deliberada. En total, Messi pagó cerca de 10 millones de euros entre impuestos atrasados, multas e intereses. Una suma que, aunque elevada, era manejable para alguien con ingresos de 40 millones de euros anual. El caso afectó a la imagen de Messi, aunque no a su carrera. En 2017 renovó con el Barcelona y siguió rompiendo récords. Sin embargo, en entrevistas posteriores, como en RAC 1 en 2019, admitió que el caso lo marcó profundamente. Fue duro, no entendía nada, solo quería jugar al fútbol. En 2021, cuando dejó el Barça, algunos especularon que la presión fiscal de España influyó en su mudanza a Francia con el Paris Saint-Germain. Xabi Alonso, un superclase en el campo y en los tribunales. La batalla de Xabi Alonso, el legendario futbolista y entrenador contra Hacienda, fue porque fue acusado de defraudar casi 2 millones de euros. Alonso no solo se enfrentó al fisco español, sino que lo venció en los tribunales, no una, sino varias veces. Su caso, que llegó hasta el Tribunal Supremo, se convirtió en un símbolo de resistencia contra lo que muchos consideran una persecución fiscal desmedida. ¿Cómo llegó un campeón del mundo a estar en el punto de mira de Hacienda? ¿Por qué fue tan sonado? ¿Cómo terminó todo? Xavier Alonso Olano, nacido en Tolosa en 1981, es uno de los nombres más respetados del fútbol español. Mediocampista elegante, fue pieza clave en la selección española que conquistó 2 Eurocopas, 2008 y 2012, y un Mundial, el de 2010. Después de ganar la Champions League con el Liverpool y el Real Madrid, y tras su retirada, se consolidó como un entrenador brillante, llevando al Bayer Leverkusen a una Bundesliga invicta en 2024. Pero en 2019 su legado se vio empañado por una acusación de Hacienda, un supuesto fraude fiscal de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2012, relacionado con la cesión de sus derechos de imagen a una empresa en Madeira, Portugal. La agencia tributaria, respaldada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado, acusó a Alonso y a 2 de sus asesores fiscales de crear un negocio jurídico simulado para eludir el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas. La Fiscalía pidió 5 años de prisión y una multa de 4 millones de euros, mientras que la Abogacía del Estado elevó la solicitud a 8 años. El caso también incluyó una reclamación posterior de 288.000 euros por pagos realizados en 2012 durante su etapa en el Real Madrid. Para un deportista que había pagado 6,7 millones de euros de IRPF entre 2010 y 2012, estas acusaciones fueron un golpe inesperado. ¿Por qué fue tan sonado? Pues porque Alonso era un ídolo nacional, conocido por su profesionalidad y discreción. Su caso, junto con los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, formó parte de una ofensiva de Hacienda contra los futbolistas de élite en un momento, ya lo hemos dicho antes, que intentaban recuperar fondos tras la crisis del 2008. En el caso de Xabi Alonso, el foco estaba en un contrato firmado el 1 de agosto de 2009, cuando aún jugaba en el Liverpool, por el que cedió sus derechos de imagen a la sociedad Carzali, radicada en Madeira, un territorio con baja fiscalidad. A cambio recibió 5 millones de euros durante 5 años, pero Hacienda alegó
que no declaró estos ingresos en España tras fichar por el Real Madrid en 2009, cuando pasó a ser residente fiscal español. Hacienda argumentó que el contrato con Karzali era una simulación para evitar el IRPF, que podía alcanzar el 47% para rentas altas en España, y no lo pagó. Claro. Según la Fiscalía, Alonso ocultó 1,9 millones de euros en los ejercicios 2010 a 2012, usando Karzali para canalizar ingresos por patrocinios y publicidad sin tributarlo. Alonso, por su parte, defendió que el contrato era legítimo, que había declarado los ingresos en su declaración de patrimonio y que actuó en la creencia de que cumplía con la legislación vigente. El caso tuvo también un componente mediático. En 2019, la prensa destacó la agresividad de Hacienda y usó el artículo 13 de la Ley General Tributaria para recalificar el contrato como fraudulento, una táctica que los tribunales luego cuestionaron. La investigación comenzó en 2016, pero el juicio llegó en 2019 en la Audiencia Provincial de Madrid. A diferencia de otros futbolistas como Messi o Ronaldo que pactaron con Hacienda para reducir penas, Alonso decidió luchar hasta el final. La Fiscalía lo acusó de 3 delitos fiscales, pidiendo 5 años de prisión, mientras que la Abogacía del Estado solicitó 8 años. La clave del caso era si el contrato con Karzali era una maniobra fraudulenta o una operación legítima. Alonso presentó peritajes que demostraban que los ingresos de Karzali fueron declarados y que la empresa operaba activamente, no como una pantalla. En 2019, la Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió, considerando que no había dolo ni intención de defraudar. Hacienda y Fiscalía recurrieron y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó repetir el juicio por defectos en la motivación jurídica. En 2021, la audiencia volvió a absolver a Alonso y a sus asesores, argumentando que no se trataba de ingresos opacos, ocultos o falseados. Hacienda no se rindió y llevó el caso al Tribunal Supremo, que en octubre de 2023 confirmó nuevamente y por tercera vez la absolución, destacando que no había prueba de una conducta defraudatoria. En un segundo caso, Hacienda reclamó 288.000 euros por pagos del 2012 del Real Madrid a la empresa de su agente, IDUB Servicios Deportivos, alegando que eran salario encubierto. En mayo de 2025, la Audiencia Nacional desestimó esta reclamación, considerando que Hacienda usó incorrectamente otra vez el artículo 13 de la Ley General Tributaria y que no probó simulación alguna. Alonso en una entrevista expresó su alivio, ¿no? Dijo, estaba convencido de que actué bien y decidí luchar hasta el final contra Hacienda. El Tribunal Supremo, en su sentencia de octubre de 2023, cerró el caso principal absolviendo a Alonso y a sus asesores. Los magistrados, liderados por Manuel Marchena, enfatizaron que las discrepancias entre el contribuyente y Hacienda sobre el cuánto de la tributación no justificaban un proceso penal. La sentencia destacó que Alonso declaró sus ingresos en su patrimonio y no ocultó renta. A diferencia de casos como el de Messi, donde sí se probó una intención fraudulenta, en el caso de Xabi Alonso no fue así. En 2025, la victoria por los 288.000 euros reforzó su posición, consolidando su imagen como un luchador contra el fisco. El caso tuvo un costo personal. Alonso describió años de estrés o noches sin dormir mientras defendía su inocencia. El caso de Xabi Alonso sí que marcó un antes y un después. Su absolución en 2023 y 2025 estableció un precedente. No toda discrepancia fiscal es un delito. A diferencia de Messi, condenado por ocultar ingresos, Alonso demostró que su contrato con Karzali era legítimo y transparente. El Supremo subrayó que el delito fiscal requiere una conducta defraudatoria, no solo una interpretación distinta de la ley. Esto abrió la puerta para que otros contribuyentes cuestionaran inspecciones agresivas de Hacienda. El caso también alimentó el debate sobre la presión fiscal en España. Con un IRPF que grava hasta el 47% a las rentas altas, muchos vieron en Alonso un símbolo de resistencia contra un sistema que, según el economista, a veces usa el castigo fiscal como herramienta política. Su victoria no solo limpió su nombre, sino que inspiró a otros a no ceder ante la presión de pactar con Hacienda. Shakira, Hacienda le hizo waka waka. Acusada de defraudar millones de euros en impuestos, la cantante colombiana protagonizó 2 casos fiscales que mantuvieron a España y al mundo pendientes. Desde titulares que la señalaban como evasora hasta su emotiva defensa por sus hijos. Este caso tuvo drama, controversia y una resolución que marcó también un antes y un después. ¿Cómo llegó Shakira a este punto? ¿Por qué fue tan sonado? ¿Y cómo terminó todo? Bueno, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, nacida en Barranquilla, en Colombia, en 1977, es una de las artistas más influyentes del mundo,
con éxitos como Lips Don't Lie y Waka Waka, ha vendido millones de discos y conquistado escenarios globales. Pero en 2018 su vida dio un vuelco cuando Hacienda, la agencia tributaria española, la acusó de defraudar 14,5 millones de euros en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La Fiscalía alegó que Shakira, entonces pareja de Gerard Piqué, vivía en Barcelona como residente fiscal, pero declaraba su residencia en las Bahamas, un paraíso fiscal con impuestos mucho más bajos. El caso no terminó ahí. En 2023, Hacienda abrió una segunda investigación por un supuesto fraude de 6,7 millones de euros en 2018 relacionado con ingresos y patrimonio gestionados a través de una empresa en un paraíso fiscal. La Fiscalía pidió hasta 8 años de prisión y una multa de 23,7 millones de euros para el primer caso, y el segundo amenazaba con agravar su situación. Según Reuters, Shakira enfrentaba un total de 21,2 millones de euros en impuestos atrasados, multas e interés. ¿Por qué fue tan sonado? Bueno, pues porque Shakira era un icono global, una figura admirada por su talento y carisma. Su vida en Barcelona junto a Piqué y sus 2 hijos, Milan y Sasha, la convirtió en parte del paisaje español. Que alguien de su calibre fuera acusada de evasión fiscal era una noticia explosiva comparable a los casos de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. La acusación principal era que Shakira pasó más de 183 días al año en España entre 2012 y 2014, lo que la convertía en residente fiscal obligada a tributar por sus ingresos mundiales. La Fiscalía señaló que compró una casa en Barcelona en 2012 que usaba como hogar familiar con Piqué. Shakira, sin embargo, insistió en que era residente en las Bahamas y que sus estancias en España eran temporales, motivadas por su relación con Piqué y giras internacionales como The Sam's Comes Out World Tour. Su defensa, liderada por el abogado Pau Molins, argumentó que no superó los 183 días y que no tenía intención de permanencia. Segundo caso, abierto en julio de 2023, acusaba a Shakira de evadir 5,3 millones de euros en IRPF y 773.600 en el impuesto sobre el patrimonio de 2018, además estaba usando una empresa offshore. Shakira pagó 6,6 millones de euros en agosto de 2023 para saldar esta deuda, pero la investigación continuó. El primer caso llegó a juicio el 20 de noviembre del 23 en Barcelona. Tras años defendiendo su inocencia, Shakira optó por un acuerdo de última hora. En apenas 8 minutos aceptó 6 cargos de fraude fiscal, reconociendo que no pagó 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. En cambio, pagó una multa de 7,3 millones de euros, el 50% de la cantidad defraudada, y un adicional de 438.000 euros para evitar una condena de 3 años de prisión, que fue suspendida por ser menor a 2 años y no tener antecedentes. Shakira explicó su decisión en un comunicado. Dijo: lo hice por el bienestar de mis hijos, que no quieren ver a su madre sacrificar su bienestar en esta lucha. Añadió que aunque confiaba en ganar el juicio, priorizó su carrera y su familia, ya que un proceso largo habría sido emocionalmente agotador. En una carta abierta en El Mundo en 2024 describió el caso como una caza de brujas, con un prejuicio sexista. Bueno, aquí tuvo que usar esa carta, cómo no, sugiriendo que Hacienda la persiguió por su relación con Piqué. Si hubiera sido un hombre americano enamorado de una española, dudo que la agencia tributaria habría considerado que tenía intención de establecerse. El segundo caso, sobre 2018, generó aún más controversia. La prensa destacó que Shakira pagó 6,6 millones de euros para cubrir la deuda, pero la Fiscalía insistió en investigar. El 9 de mayo de 2024, un tribunal en Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona, archivó la segunda investigación por recomendación de la Fiscalía, que reconoció pruebas insuficientes de intención de defraudar. El juez dictaminó que no había indicio alguno de que Shakira omitiera conscientemente información fiscal relevante. Si no se apelaba en una semana, la resolución sería definitiva, exonerando a Shakira. Su abogado Pau Molins celebró la decisión. Esto pone fin a la campaña de desprestigio de Hacienda y demuestra que no hubo comportamiento fraudulento. Sin embargo, Shakira aún enfrenta una disputa administrativa sobre 2011, cuando pasó 73 días en España, por debajo del umbral de 183 días para ser residente fiscal. Su equipo legal insiste en que no hay base para nueva reclamación. Para un siguiente vídeo dejamos las mañas de algunos inspectores de Hacienda, los incentivos que tienen por abrir expedientes, terminen con multa o no, y de la voracidad del Estado. Pero eso, amigos, será en el próximo episodio. Si has llegado hasta aquí, supongo que es que te ha gustado el vídeo, así que regálame un like, que eso ayuda a que el algoritmo de YouTube nos posicione. Déjame en comentarios cuál es el caso del que más te acuerdas o cuál es el que más te llamó la atención. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo.